Desde la mitad del mundo, Quito, Ecuador, hoy nos acompaña en este espacio del Observatorio Sociopolítico Latinoamericano Cronicón.net el experimentado dirigente político Manuel Pérez Rendón, a quien hemos invitado porque se lanza con una iniciativa apasionante, pero además un reto en estas épocas de pandemia, y sobre todo en una época, diríamos, de mucha conflictividad social, con una iniciativa como la de fundar un nuevo partido político. Lo han denominado con sus compañeros Unir Ecuador. Manuel, ¿cuál es el propósito de desarrollar esta iniciativa, teniendo en cuenta que en Ecuador hay una proliferación de colectividades políticas? ¿Qué te animó para desarrollar este proyecto? Bueno, ante todo mi agradecimiento por la entrevista. A ver, nosotros, bueno, en el Ecuador existen casi 300 partidos políticos entre locales y nacionales. Yo creo que, pero hay un vacío, porque realmente los partidos políticos en el Ecuador, lo que se ha venido manejando últimamente son emprendimientos. Sí, son buenos negocios, pero no son partidos políticos que respondan políticamente a alguien. Se entiende que los partidos políticos representan sectores en concreto, clases sociales, grupos sociales, intereses económicos, políticos de sectores. Pero nuestros partidos políticos hace rato que se convirtieron realmente en eso, en emprendimientos. Y es así como han venido gobernando este país. O sea, el Estado es el botín político de la partidocracia. Porque en este país no se desarrollan políticas públicas. En este país no se pretende realmente resolver problemas estratégicos del país. El país y los intereses de cada gobierno están de alguna manera orientados a resolver problemas específicos de algunas clases sociales, ¿sí? Y hacer del Estado, lo que decía, un botín político. Claro, bueno, hay excepciones, o sea, tampoco no es que se pueda mucho generalizar. De todas maneras, yo creo que hay un intento de cambiar un poco la lógica en el gobierno de Correa, pero yo creo que eso fracasó por lo que te estoy diciendo, porque ese partido se nutrió fundamentalmente de la misma partidocracia y de las mismas prácticas políticas que los partidos anteriores. No se generaron políticas públicas, no se trascendió estratégicamente el resolver estos problemas nacionales. Yo creo que se hicieron cosas importantes, no discuto, o sea, ciertos temas de salud, de educación, de alguna manera se enfrentó, el tema vial, pero de alguna manera algo se trató de enfrentar el tema del Estado como una institución que realmente resuelva y sea parte de alguna manera de una instancia de resolución de conflictos sociales o de conciliación social de clases. Pero realmente muy poco se hizo, ¿no? O sea, en la medida que siguen primando los intereses de determinados grupos económicos sobre el conjunto de la población. Y como los sectores sociales y populares no están organizados, es bien poco lo que se puede hacer presión o tratar de cambiar esta lógica de cómo ha venido funcionando el Estado desde siempre. O sea, que el déficit del correísmo es que no generó proyecto político. O sea, yo creo que generó un proyecto político tendiente de alguna manera a mejorar las condiciones del capital. O sea, de alguna manera democratizar algo del capital, pero no a resolver los problemas estratégicos de este país. Estructurales. O sea, el tema, por ejemplo, el carecer de algún criterio para la organización social es gravísimo, ¿no? Un proyecto político, además, peor todavía si es alternativo y si no cuenta con base social, está liquidado. Porque la derecha, los sectores dominantes, tienen mecanismos políticos, ideológicos y militares para seguir controlando el aparato. Los medios de comunicación masivos siempre están en los mismos sectores de poder. El poder económico no se cambió, la lógica del poder. Inclusive son los sectores de clase dominante, los sectores monopólicos de clase dominante, inclusive se enriquecieron en mejores condiciones que con los otros gobiernos. O sea, la banca, los monopolios del comercio, se enriquecieron, ¿no?
gracias inclusive a la política de Correa. Mejoró las condiciones de vida de muchos sectores y a la larga quienes salieron engordados por esas políticas son los grupos monopólicos en el poder o la banca. Uno observa en este proceso que te has metido con unos cuantos compañeros tuyos que la filosofía de hacer una nueva colectividad en el Ecuador, una nueva colectividad política, está sustentado mucho en Gramsci. En este sentido, Gramsci consideraba al partido político como una escuela de formación, y ustedes han comenzado precisamente con una plataforma política comunicacional donde en ese portal web encuentra uno una diversidad de temas que invitan al debate, que invitan a la formación política, que invitan a la reflexión, y digamos, la posibilidad que ustedes están brindando al país para fomentar el debate y la formación ideológica. ¿Estoy correcto en mi lectura? Bueno, en gran parte sí, porque nosotros creemos que si no hay estructuras políticas, no hay un partido político, no hay cuadros a todo nivel de la sociedad, de estos sectores sociales que quieren emerger y quieren cambiar este país, no va a pasar absolutamente nada. Si no se entiende el tema del Estado y el tema de la lucha política como una concepción que puede parecer no sé, media fuera de foco, ¿no? Político-militar. El imperialismo, las clases dominantes siempre entendieron el tema así. Claro, mientras ellos gobernaban tenían aparatos de represión y aparatos ideológicos políticos para el control social. Es lo que alguna vez se decían en el imperio en temas de la guerra. O sea, que a la comunicación o sea, que a los fusiles va acompañado la comunicación como parte consustancial del tema de la guerra. Vivimos un proceso de guerra permanente, el tema del capital, el tema de la lucha por mercados, que se traduce en guerras, muchas de estas. O sea, estamos viviendo este rato un conflicto supuestamente creado desde afuera, pero que le hacen decir a Putin que él quiere la guerra con los estos. Pero ya tenemos otro conflicto este rato a puertas, o sea, el tema de Croacia y Rusia. Tenemos varios conflictos de los Emiratos Árabes, en el Medio Oriente, tenemos todavía el tema de Irán, de Siria, o sea, tenemos una serie de conflictos político-militares. El imperialismo ha enfrentado políticamente y militarmente a América Latina. Los golpes de Estado, el tema de Chile, el tema hace poco de Honduras, el tema de Paraguay, o sea, claro, el tema acabamos de pasar hace un año y pico, casi 2 años, el tema del golpe de Estado en Bolivia, donde obviamente las Fuerzas Armadas cumplen un papel importante. Entonces, si un proyecto político no tiene mandos, si no tiene dirigentes a todo nivel, muy difícil que pueda entrar a gobernar, ¿no? O sea, no creo que se pueda gobernar América Latina y un partido, por lo menos democrático, si no tienes estructuras, ¿no? Si no tienes quien defiende ese proyecto político a todo nivel, desde la Junta Parroquial hasta el Ejecutivo. O sea, es iluso, y pensar inclusive que una organización nueva que quiere cambiar, que quiere generar proyectos de política pública, que quiere hacer realmente un proyecto democrático, que quiere transparentar inclusive su actividad en esos espacios de poder, no cuente con estructuras. Que es un poco lo que pasó con el mismo Correa. De un tingazo fue bajado todo su modelo económico y político, de un tingazo. Es la batalla de las ideas, como diría José Martí, y que Simón Bolívar, de alguna u otra manera, pues sí, lo antecedió, pero a Martí quiero decir. Y el Libertador, pues, también tuvo el famoso Correo del Orinoco para enfrentar no solamente militarmente a la monarquía española, sino comunicacionalmente. Y posteriormente, lo reitero, José Martí habla de la batalla de ideas, la esencia. Entonces, sí es sorprendente en América Latina este experimento que están haciendo ustedes en Ecuador, porque, como bien señalas, se quiere sustentar a todo nivel
la estructura ideológica y política de una sociedad o de un sector de la sociedad, obviamente que está acorde con los principios políticos e ideológicos de Unida Ecuador, como se llama el partido. Pero es importante, digo, este experimento porque no se queda solamente en la parte electoral, sino en buscar generar y despertar conciencia. Primero está ello y después está la parte electoral. ¿Te parece que es esa la idea que ustedes están persiguiendo? A ver, nosotros creemos que el tema electoral es un tema importante, ¿no? Importante, que a veces puede parecer secundario, claro, pero yo creo que de alguna manera todos estos temas se ligan de alguna manera. Si queremos llegar realmente al poder político, tienes que pasar por un proceso legal para legalizar un partido político. El tema es cómo no quedarse en ese tipo de jueguitos de la democracia burguesa, o sea, de esta democracia que solo implica que saques firmas a como dé lugar. La mayoría de los partidos sacan firmas de todo lado de manera ilegal, porque no hay ningún... Pero bueno, obtienen las firmas, obtienen el padrón, pero realmente son trincas familiares en la mayor de los veces, o funcionan solamente para su grupo político. Claro, cumples la formalidad, a nosotros nos toca cumplir esa formalidad, pero esa formalidad tiene que tratar de hacerse realmente con las bases sociales, con organización social, porque después ¿cómo gobiernas? ¿Cómo aplicas, por ejemplo, en el tema de educación, cómo aplicas una política nacional de educación si no tienes infraestructura, si no tienes maestros, si no tienes padres de familia que se vayan comprometiendo en el proyecto político para poder implementar realmente un nuevo modelo de educación en el país? Porque el otro es lo que se hace, o sea, llegas, nombras a un ministro, el tipo ordena que se haga cualquier cosa, ¿no? O sea, que inclusive se lea cualquier libro. O sea, porque no es que los modelos pedagógicos en este país son discutidos, elaborados, procesados. O sea, determinan cualquier cosa y se hacen, ¿sí? O sea, el anterior presidente no le dio la gana de las vacunas, no sé si vino, puso las vacunas y con eso ya supuestamente en su lógica ya ha resuelto el tema de la salud de este país, cuando el tema de la salud va más allá del tema del COVID, por ejemplo, no tiene nada que ver. Pero claro, te vacunan, pero no hay medicinas en los hospitales. Supuestamente están creando una empresa farmacéutica que de alguna manera también hace algún rato también se pensó crear. O sea, el tema es cómo complementar todo, o sea, la participación de los médicos, de las enfermeras, de los laboratoristas, de químicos, de equipos técnicos que permitan que en este país también se puedan elaborar vacunas, que haya agua potable, que haya alcantarilla. Eso implica que también participen municipios, consejos provinciales. O sea, el tema de la salud no es un tema solo de vacunas o del COVID. Es un tema tan integral que implica la participación orgánica, política, no solamente del Estado, sino de la comunidad, para resolver realmente problemas estratégicos, la salud, que es más allá de darnos una pastillita o darnos una vacunita cuando hay una peste. O sea, cómo entender realmente la política trascendiendo cosas, ¿no? Y además realmente previniendo enfermedades. Porque si tienes agua potable, si tienes alcantarilla, tú estás previniendo millones de enfermedades en este país. Entonces, o sea, como que sí puedes hacer políticas de salud tendientes a mejorar las condiciones de vida de la gente, no para paliar problemas. O sea, yo creo que para eso necesitamos realmente construir y vertebrar estructuras a nivel social que garanticen que además estos proyectos, si mañana pierdes la selección, no se vayan al suelo. Yeah. O sea, Correa lanzó una propuesta que construyó hospitales, pero no tenías este proyecto social de atrás de apoyarse con la población. Vino el próximo gobierno, además puesto por él mismo, y destruyó toda la política de salud. Entonces, y hoy estamos solamente preocupados del COVID y el resto de enfermedades que tenemos en el país, dengue, malaria. Aquí hay cantidad de criaturas que se mueren por diarrea, ¿no? Por desnutrición. El mismo gobierno dice que hay más de 400,000 niños con desnutrición crónica, ¿no? Entonces tienes problemas gravísimos que no se resuelve solamente con el tema del COVID. Un expresidente colombiano dice que en el mundo hay dos tipos de política, la política y la política ecuatoriana, porque es tan compleja y uno no entiende. Bueno, tú lo acabas de señalar, la necesidad de construir estructura social, estructura política, y lo acabas de señalar con un ejemplo
tan concreto como es el de la salud. Sin embargo, uno no logra entender que después de un gobierno progresista como el de Rafael Correa, que gústenos o no, pues ha marcado un hito, no solamente en América del Sur, sino en Latinoamérica, y es reconocido y es reconocida su obra en otras latitudes. Sin embargo, después de esa década del gobierno correísta, se caen en ¿qué diríamos?, en exabruptos que definitivamente en otras partes no comprendemos. Y es el hecho de que el Ecuador termina, después de los avances, de los progresos que también tú has señalado, termina eligiendo a su verdugo, a un banquero. O sea, ¿cómo se entiende? Entonces volvemos, y yo te reiteraría, es la falta de estructura social que termina generando estos exabruptos de elegir un especulador financiero en el Palacio de Carondelet. Bueno, yo creo que aquí juegan varios elementos. Uno de esos, claro, no es que el proceso empieza como alternativa a Correa. Primero hay una mediación de otro gobierno también puesto por Correa, que es el que realmente facilita la destrucción del proyecto político de Correa, que es el gobierno de Moreno. Después de eso, obviamente, viene el banquero. Entonces, yo sí creo que hay un problema gravísimo ahí de por medio, porque muchas de las cosas solamente se manejaron mediáticamente desde el gobierno. Y desde la oposición se hizo una campaña mediática también poderosísima, fuertísima, muy fuerte, con muy pocas posibilidades de enfrentar. Tanto es así que para este gobierno y el gobierno anterior fue muy fácil destruir, por ejemplo, todo el andamiaje creado de la comunicación pública. La televisión, la prensa pública, fue muy fácil destruir, ya no existe ese rato de prensa pública. Entonces, claro, yo creo que hay un proceso de, primero, un gobierno que quiere lanzar un proyecto democrático tiene que nutrirse como estructura política de la gente democrática con la que él puede caminar. Entonces yo creo que gran parte del gobierno de Correa se nutre con la misma gente de la partidocracia. Entonces aquí tienes un problema grave. De origen naces con un problema gravísimo. Gran parte del aparato político está armado con la misma gente. Lo que alguna vez el mismo Correa decía, no es posible cambiar las cosas con la misma gente y con los mismos métodos. Él durante sus 10 años utilizó los mismos métodos y la misma gente. Entonces el resultado siempre iba a ser el mismo. Yo creo que eso habría que tenerlo en cuenta. Desde el origen hay un problema gravísimo. Contar con la derecha, cogobernar con la derecha para impulsar un gobierno que supuestamente es progresista. Es muy grave. Y además, luchar denodadamente internamente para destruir cualquier posibilidad de organización social, porque no es que no solamente no se quería, se impedía cualquier posibilidad de generar realmente estructuras sociales. ¿Por qué? Porque no les interesaba, porque claro, a esta cúpula de la partidocracia no le interesa participación. ¿A quién le interesa la crítica, el debate, que puedas informar periódicamente de tu gestión? A nadie. A la burguesía, a la cúpula, al poder no le interesa. Y a esta gente de la partidocracia metida en todos los espacios de poder, peor. Nunca le interesó. Y por eso se boicoteó cualquier posibilidad de organización política de la propia organización. Tanto así que nunca se peleó a pesar de que había muchos pedidos de conformar un partido político. Ellos siempre se quedaron con el temita de que eran movimiento. ¿Alianza País era movimiento? Es un movimiento. Bueno, ya creo que falleció, ¿no? Después también sigue siendo movimiento. Hoy sigue siendo movimiento. Nunca han pretendido crear partido político. Un movimiento donde supuestamente convergen todas las tendencias políticas. ¿Y la revolución ciudadana, que es lo que queda del correísmo, es partido, es movimiento? Es un movimiento, es ese champús. Es que ese champús sale desde el inicio. Revolución ciudadana es cualquier cosa y es todo. ¿Quién puede ser revolucionario en este país? Por eso yo creo que hay un proceso inclusive de desacreditación de lo que podría ser realmente un concepto de revolución en este país. Primero porque carecemos de izquierda.
Y segundo, porque Alianza País se tomó un supuesto espacio diciendo que eran revolución social. Y es un champús, donde bien cabía Ramiro González, bien cabía socialcristianos, tanto así que hoy tienen a una de sus dirigentes, una ex militante socialcristiano, o por lo menos una ex colaboradora o partícipe de los socialcristianos, hoy es su dirigente política. ¿Me estás hablando del correísmo? Del correísmo, claro. La señora Guiñaga viene de sectores conservadores. Socialcristianos. Ya, bueno. Sí, social. Entonces, claro, uno dice, ¿cómo puedes cambiar estas lógicas? O sea, y en estas mezclas hace un poco, no sé, o sea, yo creo que inclusive son antinatura, ¿no? O sea, que quepan adentro, bueno, porque bueno, tampoco no es que nuestra izquierda también es antinatura, ¿no? O sea, sirve para cualquier cosa, ¿sí? O sea, y la derecha igual tiene una capacidad igual para mutarse, cambiarse. Y claro, aquí tienes gente que tiene 10, 12 camisetazos. Había un presidente que le decían, que le cuestionaban por eso, el señor Alarcón tenía 10, 12 camisetazos. Toda la cúpula del país por lo menos ha tenido 6, 8 camisetazos, o sea, entonces nos dice es lo mismo, o sea, ese champús llevó a lo que hoy tenemos, o sea, no es responsabilidad del pueblo saber lo que hoy tenemos, es responsabilidad de esa gente que no supo nunca definir realmente, por lo menos un proyecto nacional, ¿sí? Entonces era un champús, o sea, igual, o sea, lo mismo les daba, al final el compañero, sus dirigentes máximos, lo mismo les daba privatizar o no privatizar, cuando nosotros creemos que no se deben privatizar sectores estratégicos de la economía. Claro, hoy ellos se encuentran en la disyuntiva de luchar por también apoyar estos procesos de impedir que este gobierno de banqueros quiera seguir privatizando los sectores estratégicos de la economía. No hay que olvidar que antes en el gobierno de Correa también se privatizaron sectores estratégicos. ¿Cómo, por ejemplo? Los aeropuertos, Quito y Guayaquil. Entonces ya sí tienes una cantidad de cosas que se hicieron y se permitieron que se hagan, ¿sí? Igual el tema minero, cuando se privatizó, se autorizó la privatización y hay una cantidad de intereses de sectores estratégicos, de sectores de capital internacional metido en el país, en condiciones, yo creo que inclusive con grandes desventajas para el país, porque se les permitió que se lleven todo el material, y con el agravante de que no se lleva el oro, por ejemplo, se lleva una cantidad de materiales con el oro. Y nadie sabe después fuera del país si hay oro, no hay oro, qué materiales hay, y nos pagan lo que les da la gana. O sea, yo creo que, y esa era práctica también de Correa, o sea, yo creo que eso hay que ubicar con claridad, o sea, se permitieron una cantidad de cosas, el no control, por ejemplo, del manejo del Estado por parte de todo el oportunismo político que empezó a controlar municipios y prefecturas, ¿no? Entonces entraron también en prácticas de corruptelas que no es lícito, ¿no? Y en un proyecto supuestamente de izquierda no cabía. O sea, entonces yo creo que entramos en un champús que a la larga el resultado de ese champús es lo que hoy tenemos, ¿no? O sea, no hay claridad política, tanto así que el propio UNES en determinados momentos inclusive colabora con sus votos para que se viabilicen las medidas económicas del gobierno de Lasso. Entonces, y ellos mismos han planteado desde la cúpula la necesidad de hacer acuerdos políticos para gobernar este país. Entonces, yo creo que eso es. Nosotros lo que proponemos es, claro, lograr desarrollar esto. Claro, en política tampoco no es posible decir no vamos a hacer alianzas, hay que hacer alianzas con todos los que se pueda, porque no estamos, o sea, si queremos realmente democratizar este país, necesitamos hacer alianzas con muchos sectores sociales, clase media, profesional, inclusive con algunos sectores, lo que alguien decía, estas famosas, deben haber atisbos de burguesía nacional en este país, ¿sí? Con los cuales se puede llegar a hacer acuerdos, o sea, necesitamos gente que invierta, que realmente genere industria nacional. Porque este país vivimos básicamente de los chulqueros y de los contrabandistas, ¿no? ¿Sí? Chulquero quiere decir los banqueros, los cambistas. Y del comercio que, entre comillas, o sea, nuestra gran burguesía, que es comerciante, ¿sí? Han vivido siempre del comercio. Y de la agricultura. Bueno, muy poco de la agricultura y muchas veces en la especulación. Porque lo del banano, claro, el banano, café, cacao siempre ha servido para que a través de mecanismos financieros igual puedan seguir haciendo lo que les da la gana en este país. Que de alguna manera benefició el hecho que tengamos dólar, que implica que no se pueda devaluar cuando les daba la gana la moneda. Pero siempre el Estado además ha sido siempre
el aparato con el cual ha vivido la burguesía en este país, comerciantes, agroexportadores, básicamente, o sea, inclusive los sectores que se dicen industriales, con una cantidad de subsidios y de una cantidad de prebendas que a la larga han resultado contraproducentes inclusive para la economía del país. Por ejemplo, se hablaba en el 70 y pico del Pacto Andino, cuando se empezó a producir, por ejemplo, aquí vehículos. Se entiende que el objetivo era importar de alguna manera piezas y periódicamente ir incrementando el componente nacional. Después de 40 años de que existan estas empresas, el componente nacional ha ido bajando. Y eso demostró el mismo Correa con las empresas estas que ensamblaban vehículos en el país. O sea, el sector industrial nunca ha crecido en este país. Claro, es más fácil importar que producir, o más fácil especular. Entonces, aquí lo que ha habido es especulación, contrabando, ¿sí? Por eso tenemos grandes bahías, la bahía en Guayaquil y Piales aquí en Quito. Y los grandes supermercados que igual importan todo lo que les da la gana. O sea, aquí no hay producción nacional. Y si hay, es muy poca, ¿no? Es mínima. Hablemos de un tema que acabas de explicar, y es que mencionas que en este momento en el Ecuador no hay izquierda. Sin embargo, tú eres un experimentado militante de la izquierda de los años 70, 80. Tengo entendido que militaste en el MIR, un partido 100% de izquierda, digamos, está teñido de rojo. La pregunta que te haría, en el siglo pasado, ¿sí hubo izquierda en Ecuador, y en el siglo XXI, digamos, eso se perdió, ese talante de ser una expresión o de generar expresiones progresistas se ha perdido, y como tú explicas muy bien, terminaron con un champús como lo que fue pues la revolución ciudadana del expresidente Correa? Entonces te reitero el interrogante. ¿Sí hubo en Ecuador en un momento determinado la posibilidad de construir un movimiento de izquierda? A ver, yo creo que o sea, si quieres, las condiciones económicas y políticas en este país eran tan dramáticas, que sigo hasta el 60, por ejemplo, que no tenías, por ejemplo, no tenías todo el tema migratorio, no tenías la pobreza extrema en las ciudades, la pobreza de alguna manera estaba concentrada en zonas campesinas, en las grandes haciendas. A partir de la reforma agraria, que eran proyectos de la propia burguesía para modernizarse, lo que se va haciendo en el país de alguna manera es agudizar los problemas sociales. En esa época, de todas maneras, hay una izquierda que empieza a responder políticamente a cosas. No solo nosotros, yo no sé, el propio Partido Comunista tenía base social en Guayaquil, tenía clase obrera, ¿sí? Que de alguna manera esta Central Sindical Nacional del PC fue de alguna manera yéndose por sus propias prácticas y por la injerencia del Estado y de otro tipo de aparatos o de los imperios, ¿no? En este caso, la democracia cristiana financiada desde Alemania empezó a introducir aquí una central sindical pro-demócrata cristiana para contrarrestar la política de la gente de izquierda. El imperio gringo empieza a meter otra gran central sindical aquí en el país, la SEORS, financiada por el Alfacio. O sea, igual empieza a haber todo un proceso político de ir destruyendo también lo poco que la izquierda iba construyendo. Yo creo que la izquierda se equivocó mucho en no trascender el tema del sindicalismo, por ejemplo, a nivel obrero. O sea, quedarse solamente en el tema reivindicativo, no en el tema político, que le hubiera permitido darse los cualitativos. Y claro, una burocracia que se fue descomponiendo, claro, por las luchas obreras, fueron integrándose y se parte inclusive de las políticas de Estado. O sea, colaboradores eran delegados de obreros en el Estado. Yo creo que eso fue minando y destruyendo realmente la comprensión realmente de lo que era el papel importante que hubiera podido ser una pequeña clase obrera, que desgraciadamente en el país es pequeña, no tienes un sector industrial fuerte. El movimiento campesino de alguna manera luchó con un apoyo de la izquierda por el tema de la reforma agraria.
Sin embargo, siempre tomó la delantera el imperio y las dictaduras militares que se adelantaron, hicieron procesos de reforma agraria en función de los intereses de las clases dominantes. Porque aquí el logro de la reforma agraria del 61 con la dictadura militar es desarrollar el Guasipungo. O sea, no es que se hizo un reparto de la tierra. Después en las otras reformas, en el 74 con la dictadura militar, la ley del trabajo precario, lo único que se hizo fue mejorar esa, porque necesitaban mano de obra, los nuevos emprendimientos de la burguesía en este país. Y lo único que se hizo es consolidar la migración campo-ciudad, ir destruyendo paulatinamente el campo. La izquierda jugó papeles importantes en algunas reivindicaciones serias, yo sí creo, en la propia consolidación de la clase obrera. Algo se hizo en el tema de la unidad con el Frente Unitario de Trabajadores. Los estudiantes universitarios pelearon por el libre ingreso, que fue un hecho muy importante en el país, porque permitió que muchos sectores populares puedan ingresar a la universidad, y hoy sería lo que se llama la famosa clase media, los que lograron entrar realmente al conocimiento, a mejorar sus condiciones de vida. Yo creo que en algo se mejoró el concepto del Estado, ¿no? La educación, pero a la larga terminamos siendo derrotados porque eso fue asumido por la derecha. Y la izquierda se fue destruyendo por dentro, por las propias broncas sectarias internas y en las broncas, en todos estos temas ya del reparto del Estado, ¿no? Y en la lucha electorera, ¿no? Le acabó a la izquierda ecuatoriana. Y la izquierda ecuatoriana se convirtió en ni más ni menos un apéndice de la derecha, ¿no? O sea, lo que alguien decía, el señor Carrión decía alguna vez, el famoso Juan Cincielo, que el mejor éxito del Partido Conservador es tener un dirigente socialista, el señor Enrique Ayala Mora. Entonces yo creo que eso es importante, o sea, han hecho cosas importantes. Manuel Agustín Aguirre decía que inclusive fueron cooptados sectores muy importantes del socialismo, ¿no? O sea, el doctor Juan Isaac Lobato, que él decía que confiaba mucho en un tipo así, inclusive por su condición social. Toda esa gente fue cooptada por el velasquismo, ¿no? Fue cooptada por la derecha, ¿no? La lógica es un poco el chiste que se hacía: el primer año eres chino, el segundo cabezón o mirista, y te vas convirtiendo, al tercer año eres socialista, en el cuarto terminas social cristiano. O sea, un poco la lógica del avance de la izquierda es más o menos lo que se ha dado. Por la carencia, por ejemplo, aquí no ha habido nunca debate político, ¿no? Un debate político serio, nunca ha habido debate político entre la izquierda o desde la izquierda hacia sectores populares. Peor de la derecha, o sea, es obvio, o sea, no les interesa. Ellos creo que con el Pato Donald ya tienen toda su visión del mundo, pero nunca ha habido un esfuerzo realmente desde la izquierda por debatir qué cosas, ¿no? Y tanto es así que casi no hay intelectuales de izquierda, ¿no? Pero en el Ecuador se dio, digamos, una experiencia, digamos, interesante, pero a la vez traumática. Y es que durante el gobierno de León Febres Cordero, años 80, surge o irrumpe un movimiento insurgente como Alfaro Vive Carajo, del cual tú fuiste colaborador. No. ¿No fuiste colaborador? No. Ajá. O sea, el Alfaro Vive es una expresión. La pregunta que me asalta es esta. No fue esa expresión insurgente una iniciativa temeraria, teniendo en cuenta el talante autoritario de un gobierno como el de Febres Cordero. Yo creo que, o sea, creo que hay un problema fundamental. Yo creo que el Alfaro Vive, claro, a nosotros nos tocó asumir el tema, si quieres, desde la represión, porque claro, aparece cualquier movimiento de izquierda, obviamente van a reprimir al que es y al que no es. O sea, eso era... O sea, tienes que aceptar que eso va a darse, no es que yo cuestione por ese hecho el de la represión que los Alfaro. A mí lo que me preocupa de los Alfaro es que nunca fueron una expresión nacional, fueron un proyecto del M-19 colombiano. Es un brazo armado de un proyecto que no es nacional, para empezar. Y segundo, que su concepción
no sé si era, o sea, yo no sé qué, si era muy patriotera, pero ya no era de izquierda, no sé, tenían otra lógica, que era un poco lo que era el M-19, no sé, el M-19 un era, proyecto nacionalista. entre comillas, era nacionalista, ¿sí? Pero con todos los problemas y cosas graves que realmente atravesó la izquierda colombiana también. Entonces el M-19 nace, el Alfaro Uribe nace como una expresión del M-19 en el Ecuador, que es lo grave, o sea, yo creo que igual es meritorio que esos jóvenes hayan luchado. Nosotros nos tocó asumir cosas, inclusive apoyar a esa gente, ¿no? Muchas cosas, porque además muchos de esos salieron de nuestras filas, ¿sí? O sea, no les cuestiono en términos personales, en términos políticos, o sea, es una estructura que no tenía pies ni cabeza, ¿no? Pero eso generó una cacería de brujas, a ti te detuvieron, te torturaron, gente, claro, y ¿por qué, o sea, por qué te detuvieron? ¿Te vinculaban como integrante de esa organización? No necesariamente por estar vinculados, se empezaron a dar golpes de ciego con toda la gente de izquierda. Nosotros como organización política también teníamos nuestros proyectos. Y claro, empezaron a dar golpes de ciego y entre esos fuimos nosotros. Claro, de todas maneras, no sé, porque claro, la presencia de los Alfaros posibilita que vengan una cantidad de aparatos del enemigo, los israelitas, los colombianos, aparatos de seguridad del Estado, el FBI, todos estos aparatos, a preparar de mejor manera a los verdugos ecuatorianos, a los torturadores, a la policía, para reprimir. Y obviamente en ese proceso, claro, yo no digo que sea responsabilidad de los Alfaros tienen su papel. O sea, yo creo que se equivocaron políticamente al ser una mano operativa del M. Pero ellos no son responsables de la represión, ellos cumplieron su papel, su lógica. Y obviamente el imperio, la derecha y la policía empezó a dar golpes de palo en de ciego y golpeó a mucha gente, ¿no? Y de hecho gente que inclusive no tenía nada que ver. Había mucha gente que por ser atletismo, por subir al Pichincha corriendo, era cogida presa y torturada y golpeada. O sea, cualquier persona que generaba opinión. Pues, caso patético, el caso de los hermanos Restrepo, un guagua de 16 años y un guagua de 13. O sea, cogerlos presos y asesinarlos. O sea, me parece, eso demuestra la torpeza y la estupidez de sus aparatos de seguridad. O sea, pegar a quien quiera y matar a quien quiera. Así funcionan, además, así generan el terrorismo de Estado para amilanar a toda la población. Entonces el tema, yo creo que el error de los Alfaros es un tema político, yo creo que no son ellos responsables de muchas otras cosas, que yo creo que tienen una responsabilidad por no entender realmente que la política no es una aventura, la política tiene que ser una cosa seria, porque la política o te permite ganar, pero también en el proceso puedes morir, ¿no? Además en ese tipo de cosas. Entonces si no haces bien las cosas puedes hacer que muera mucha gente de manera a veces sin necesidad de que eso pase, ¿no? Tú como afectado del gobierno de Febres Cordero en el cual te detuvieron, te torturaron, indicándote de que eras parte de esa organización insurgente. ¿Crees que el Estado ecuatoriano ha reparado a todas estas víctimas que sufrieron esa persecución y el autoritarismo del gobierno social cristiano? Yo creo que en el gobierno de Correa algo se trató de hacer, por lo menos reivindicar algunos nombres, algunas cosas, pero más allá de eso no se hizo, no hay ninguna reparación a víctimas, ¿no? Y inclusive todavía no se conoce el nombre, qué pasó con alguna gente. Por ejemplo, este periodista Garzón desapareció y todavía no sabe qué pasó con él. Y además él, que si bien estuvo vinculado a los Alfaro, no le cogen preso en el gobierno de Febres, sino en el gobierno de Borja. Y desapareció del planeta, ¿no? O sea, claro, hay mucha gente que fue afectada. Además, deberían ser ellos los que debían recibir la reparación a gente que no tenía nada que ver, que fue torturada y asesinada, como los hermanos. ¿Tú denunciaste tu caso? Yo denuncié mi caso, y mucha gente, sí, yo denuncié mi caso, sí. Pero la reparación que yo quiero nunca pensé yo en reparación económica, no, sino simplemente que se entienda lo que implicaba y que se entienda que aquí había aparatos terroristas, ¿no? ¿Y eso no se ha hecho? Se hicieron, por lo menos se publicó el libro de la verdad de todas
torturas en el país se publicaron. No sé si trascendió, porque tampoco aquí, ¿no? Pero aquí estuvieron aparatos de la CIA, estuvieron aparatos de la Policía Política Española. El MI6 de Inglaterra, me imagino, y los israelíes. Los israelitas, el famoso Rangasid, por ejemplo, ¿no? Pero que además cobraban plata como les daba la gana. Con lo grave que además, inclusive en el país, le quisieron convertir en cárcel la Policía Política Española al traer presos en compensación, presos de la ETA, porque el objetivo de los presos en España era separarlos lo más que podían. Inclusive entiendo que trajeron alguna vez algún preso de la ETA acá para separarlo inclusive de sus núcleos familiares en España. O sea, agudizar inclusive las formas de tortura y represión a la ETA en España. Entonces, inclusive llegamos a esos niveles. O sea, claro, aquí los colombianos se paseaban, hacían lo que les daba la gana. Inclusive hasta el gobierno de Correa tenían aparatos de la policía. Aquí en el Ecuador la famosa... ¿Cómo se llama el aparato de policía de Colombia? En ese entonces era el DAS. El DAS colombiano, claro, el famoso DAS colombiano. Que desapareció, ¿no? Pero bueno, en la forma. Sí, en la forma, por supuesto. Llama la atención que tú que denunciaste tu caso de persecución, y pues hay miles o un número considerable de violación de derechos humanos por parte del Estado. Sin embargo, tú rechazaste la reparación económica. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de lo que tenía, o sea, yo sé qué era y qué quería hacer en ese momento. O sea, este rato a nadie pediría reparación por mi actividad política. Yo soy consciente de lo que quiero y lo que pretendo construir, ¿sí? O sea, yo lo que quisiera es que la gente, de alguna manera, el pueblo reconozca un poco el trabajo político que hacemos. Que el Estado me reconozca, no, si mañana me reprimen, no me interesa. O sea, no creo que yo no lucho por ese tema. O sea, eso me parece absolutamente accidental, si se quiere. Mi problema es realmente ser consecuente con lo que yo estoy, lo que nos estamos planteando y lo que hemos venido peleando. Hoy queremos realmente construir un Estado nacional, queremos luchar por políticas públicas nacionales, queremos luchar contra la miseria, contra la explotación en este país, queremos realmente generar lo que no se genera en este país, políticas públicas que resuelvan realmente problemas estructurales. Se entiende que para eso son las políticas públicas. Yo no sé, estos gobiernos se leerán algo de lo que es la política y la política pública, ¿no? O sea, en un país como este, por ejemplo, no tienes agricultura, no tienes seguridad alimentaria. Entonces sí que no solamente que estás comiendo mal, sino que estás infectando a la gente, estás matando a tu propia población. Entonces, si no se entiende estas cosas, ¿cómo hacen política? O sea, lo único que les interesa es resolver problemas de sus sectores económicos, oligárquicos, como comerciales, bancarios, o de esta famosa clase media, o lo que decían estos grupos de Pachacuti, defender sus intereses de sus trincas, ¿no? De sus grupitos políticos. Claro, ellos han mejorado económicamente, porque es innegable. Pero las condiciones de vida de nuestro pueblo son cada vez peores. Tocas el tema de Pachacuti, y yo te he escuchado una reflexión que es muy interesante, y señalas que Pachacuti, que es el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, está en el lugar equivocado, que está ocupando un espacio que aparentemente ellos hacen aparecer de izquierda, pero lo que en realidad el fin de ellos es reivindicar un aspecto étnico. Explícanos eso. A ver, bueno, se entiende que inclusive el propio Pachacuti, según las declaraciones y las controversias que han tenido ellos en la campaña, hace más o menos 10 años decidieron ellos mismos dejar de ser de izquierda. Y yo no sé cuál es su lógica para ser de izquierda. O sea, a ver, claro, ellos defienden un problema supuestamente étnico en un país donde se entiende que la población indígena, de acuerdo a los censos, no representa ni el 10% de la población. Y tienes otra población, 4% de población negra. Entonces, la mayoría en este país se definen como mestizos, sino que algunos se definirán como blancos. O sea, pero claro, esto les ha llevado a que no peleen por la sociedad, por el país, ¿no? Que cada vez se vayan centrando en un problema exclusivamente de lo que podría ser chincas, ¿no? Grupitos, ¿no? Un sector minoritario de la población, en el mismo juego de la derecha. O sea,
un partido político de estas condiciones, donde tienes una mezcla étnica enorme en este país, donde yo creo que alguien decía que hay un estudio genético, dice más de 60, casi todos los ecuatorianos tenemos 68% de indios. Entonces, querer defender solamente a un sectorcito de las comunas, me parece bien grave, cuando ellos debían haber entrado en un proyecto político de defensa del pueblo ecuatoriano, por encima de ese tema étnico. Yo creo que existimos ecuatorianos mestizos, que ha habido unas mezclas impresionantes, o sea que es muy difícil definirse a alguien como indios en este país. Y esa lógica les ha ido haciendo que, claro, que empiecen a ser parte de este juego del ajedrez de la clase dominante, ¿no? O sea, la clase dominante los ha utilizado cada vez que ha podido, como lo ha querido, ¿no? O sea, fueron utilizados en el tema de Maguad, después fueron utilizados en el tema de Lucio, ahora son utilizados, además, yo creo que todos los dirigentes de los Pachacuti conocían muy bien el Cortijo, que era la casa de Febres Cordero, siempre estuvieron vinculados a eso. Muchos de sus dirigentes tenían de compadres a Neboda, toda esa gente, o sea, era parte de se convirtieron ese grupito, una parte de este juego de la derecha para ir neutralizando sectores sociales. Tanto es así que el Pachacuti, que controla las 3 provincias importantes de este país, de la Sierra Centro, Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi, son las provincias más pobres del Ecuador. Y tienen por lo menos 15, 20 años de ejercer el poder político en esas provincias, como prefectos, como alcaldes, como delegados de las juntas parroquiales. Y son las provincias más pobres, las que más migración tienen, las que más desnutrición infantil tienen. ¿Qué hicieron los consejos provinciales, los municipios en esos espacios? Y si realmente... y donde gana siempre la derecha. Y donde ganan ellos y la derecha. Y además, en el supuesto caso que no hubieran tenido, o sea, no sé, primero, sus proyectos no están ligados realmente a las necesidades de la gente. Y segundo, ellos han tenido miles de posibilidades de tener cooperación internacional en cosas, o sea, miles. Tanto así que casi todos los dirigentes son dueños de ONGs. ¿Por qué no realmente canalizaron todos esos recursos realmente a resolver esos problemas de la gente? Y no generar una pequeña casta de dirigentes de un Pachacuti que lo que menos hace es defender los intereses del pueblo ecuatoriano, de su propio grupo supuestamente étnico, ¿no? O sea, nosotros sí nos oponemos a ese tipo de broncas, así nosotros creemos que los ecuatorianos somos tan diversos, inclusive en términos no solamente de razas, sino de costumbres, ¿no? Somos un país, que yo creo que eso es la riqueza de este país, que hace que peleemos realmente por el conjunto de los ecuatorianos. Que no nos importe si es negro, blanco, indio, mestizo, que si pelea por la dignidad, por la democracia, por estas políticas públicas, es nuestro compañero, ¿no? O sea, ¿cómo defines ahora a un indio? No sé, lo que alguna vez decía este compañero Benjo Cruz, ¿no? Que tenemos negros barbudos, blancos lampiños, pero tenemos una mezcla absolutamente de todos. O sea, ¿cómo determinas quién es indio, quién no es indio? Y mucha gente que es de origen indígena son los que menos quieren aparecer como indígenas, ¿no? O sea, entonces yo creo que el tema es pelear por el país, por los ecuatorianos, por su gente, al margen de estas pseudo divisiones que lo único que han hecho es un daño enorme al país, porque nos han ido y nos siguen siendo fragmentados. Sí, digamos que en este momento la política en el Ecuador pasa por 2 polos, que es fundamentalmente el correísmo, con su movimiento UNES, o lo que queda de Revolución Ciudadana, hoy convertido en un movimiento denominado UNES, y por supuesto la derecha, que se puede conjugar allí el sector de Lazo y obviamente los socialcristianos del señor Jaime Neboda, aunque ahora están distanciados coyunturalmente, entre comillas. Si tenemos en cuenta que el país está atravesado por esas 2 corrientes político-electoreras, ¿hay espacio para trabajar un proyecto como el que impulsas con tus compañeros de Unir Ecuador? Bueno, a ver, yo creo que no solamente por ese tema, pero yo creo que es un tema importante también. No hay que olvidar que la propia prensa y los fanáticos de los 2 lados han centrado en términos electorales la bronca en ese problema.
pero yo creo que el tema de la política en este país necesariamente va por otros lados, no va por ellos, o no tiene por qué además ellos ser los ejes de la política. Yo creo que es difícil no solamente por eso, sino porque hay un proceso de fragmentación enorme. Este tema de la política, 300 clanes, grupos familiares, tienes el tema étnico, tienes el tema religioso, tienes una cantidad de otros elementos que están descomponiendo la política en este país. Felizmente el peso cada vez de la prensa yo creo que algo se va resquebrajándose. Sin embargo, el tema de la comunicación no solamente es la prensa, sino son todos los de comunicación mundiales, es el cine, la música, una cantidad de cosas que afecta a la población. Pero yo creo que hay un millón de factores que impiden realmente que nuestro pueblo tenga conciencia para sí, o sea, conciencia de clase, que le permita realmente tener claridad para enfrentar los procesos políticos. O sea, en la medida que nosotros podamos llevar este debate, esta discusión que nos interesa, yo creo que esto es lo que va a ayudar a la gente a entender las cosas. Que el tema, por ejemplo, hoy mismo tenemos el tema de este chapita, que los chapas no están para matar, sino para proteger a la gente, no a los delincuentes, ni matar delincuentes, sino proteger al ciudadano. Que hay un millón de mecanismos que la policía tiene que hacer. El propio presidente de la República acaba de sindicar a los 4 generales de narcotraficantes a los que no les dio. Entonces, si realmente tuviéramos un Estado de Derecho, el presidente tendría que mandarles a coger presos, porque se entiende que el tipo no solamente son chapitas, son generales, que controlan, que bajo su mando están 60.000 hombres, que ellos tienen problemas, ellos saben de inteligencia, saben dónde son los caminos, las vías para el narcotráfico, las cosas, quiénes son los responsables. Ellos manejan un problema de inteligencia. Entonces no es solamente que son 4 chapitas que están, es parte del aparato institucional de este país que debe luchar contra el narcotráfico, que está vinculado al narcotráfico. Entonces, si tuviéramos realmente un Estado de Derecho, este tipo no solamente ya tendría que mandar sacando eso, sino meter los presos y empezar un proceso contra esta gente, por ejemplo. Que el tema de la seguridad no parte, como decía el gobernador del Guayas, por poner focos LED, porque los focos no creo que, sino parte realmente por solucionar problemas de miseria, de pobreza, de marginalidad. Este rato la mayoría de las escuelas populares en Guayaquil están cerradas. Guayaquil, Durán, se inunda cada vez que llueve un poco. O sea, es gravísimo lo que pasa. Aquí hay derrumbes permanentemente en todas las zonas marginales de Quito, porque la gente pobre vive en los filos de quebradas, y aquí en Chimborazo, en Guano, en todo lado pasan los mismos problemas. Entonces, que hay un problema de pobreza gravísimo, ¿no? Que hay un problema de marginalidad, y que el problema es generar empleo. En este país no se fabrican ni agujas, ¿no? Entonces, empecemos a desarrollar realmente producción, o definamos políticamente como país que queremos ser, un país turístico, un país industrial, o generadores, no sé, de pensamiento, de dedicarnos a los software, en algo. Pero podríamos mejorar educación, salud, una cantidad de cosas que, por ejemplo, este rato tenemos plata van a dar 2.000 millones más a la policía, y sigue el problema de los hospitales, no hay medicinas, ¿sí? Tenemos problemas hay una cantidad de latrocinios que se han hecho en el país por el tema por ejemplo, se han comprado máquinas para procesamiento de agua en Ibarra, hoy van a hacer otro en Latacunga. Saben que esas máquinas van a funcionar. En Latacunga ya no funcionó, 60 millones del dólar. Tienes contaminados ríos, mares, los lagos en Imbabura. ¿Qué políticas hay para proteger ese tipo de cosas? O sea, y eso, la protección ecológica podría dar plata, por ejemplo, si realmente hiciéramos un trabajo ecológico. O sea, supuestamente se amplió la base ecológica en el océano con el tema de Galápagos. Pero ¿en qué nos beneficia al resto de los ecuatorianos? O sea, eso está tan cerca y tan lejos que, o sea, pero en cambio en las ciudades tenemos gravísimos problemas de contaminación, por ejemplo, o sea, de insalubridad. Entonces el tema es empezar a resolver esos temas graves. Y los actuales partidos no están dando respuesta a todas estas inquietudes. Sí, yo no conozco, o sea, hoy mismo la prefecta de Pichincha de UNES está haciendo murales que cuestan $500,000, ¿no? O que quiere sacar nuevos impuestos para carreteras, pero nadie le dice, por ejemplo, sería interesante que nos digan, en Pichincha estos son los problemas, estas carreteras con nombre y apellido, esto se necesita por carretera y vamos a contratar con esta gente. No simple es pedir y después todo eso se va
se deshace, ¿no?, en la corrupción, ¿no? Lo que ha hecho aquí la izquierda democrática en Pichincha, que después se disfrazaron de UNES, ¿no? Entonces yo creo que seguimos en los mismos temas y no damos ninguna salida. No hay partidos políticos que se metan realmente a resolver problemas en este país. Han irrumpido con UNES y están impulsando un tema muy interesante que es la posibilidad, estudiar la posibilidad de la revocatoria de mandato a Guillermo Lasso Mendoza en este momento en que en mayo cumple su primer año de gobierno. No es, digamos, apresurado pensar en ello y no se cae en lo que vienes criticando, que podría ser un ejercicio meramente electoral. Es que el tema de la revocatoria del mandato de Lasso se da porque lo que está afectando realmente al conjunto de la población. No estamos planteando este rato, claro, se entiende que si se pide la revocatoria del mandato van a tener que convocar a un proceso electoral, pero por lo menos ya sabe la gente que no podríamos volver a elegir a un banquero, por lo menos, y habría un avance, por lo menos, o sea, cualitativo. Si la gente se compromete a hacer este tipo de ejercicios democráticos, porque es a través del voto que se va a plantear la revocatoria de mandato, sería un avance cualitativo que implicaría debatir y discutir el por qué realmente este tipo tiene que ser sacado de la presidencia, porque ha mentido, porque ha robado, porque no está incumpliendo sus propias promesas, porque no está resolviendo ningún problema de los ecuatorianos, porque además, al contrario, está perjudicando al conjunto de ecuatorianos al desbastar la economía nacional, al destruir lo poco que tiene este país como propiedad, los aeropuertos, puertos, las centrales hidroeléctricas, las hidroeléctricas, o sea, entonces frente a todo ese daño que está haciendo, se entiende que ya hay este rato ya hay toda una política con esa característica de este tipo de supuestamente no decir nada, andar calladito, y de pronto empiezan a aparecer las medidas, ¿no? Se entiende que ya hay una propuesta ya para empezar por lo menos a subir las tarifas eléctricas. Cuando está entrando ya otra central hidroeléctrica que se entiende que va a seguir bajando costos, cuando realmente hay tal capacidad eléctrica en este país que deberían ir bajando los costos, ni siquiera subsidiando, bajando costos, porque tenemos mucha capacidad eléctrica en este país. Ellos quieren seguir subiendo y además quieren privatizar esos sectores de la economía, porque supuestamente el engaño de esta gente es para financiar a los guaguas que desnutridos. Entonces, ese engaño miserable que realmente no creo que nadie se come ese cuento. Pero nosotros lo que planteamos es esa revocatoria de mandato como una práctica realmente democrática de nuestro pueblo. Sí sorprende gratamente de que en menos de una semana que se lanzó esta iniciativa, esta idea, ha tenido buena acogida en amplios sectores. ¿Qué lectura le das a ello? Además, yo creo que sí sería bueno que además podamos unificar algunos sectores democráticos, otras tendencias, otros grupos políticos, porque no creemos que nosotros, el unirse a la alternativa, a la vanguardia de nada. Yo creo que el que quiere construir este país tiene que poner la mano, los brazos, o sea, ayudarnos entre todos, porque hay cantidad de gente capaz que debe estar en muchísimos de estos grupos también, o debe haber muchísima gente que ni siquiera está comprometida en ningún grupo, pero que tiene este interés por cambiar, porque además a la política la han convertido en algo como sucio, ¿no? Hay mucha gente que no se compromete. Pero yo creo que hay mucha gente que está de acuerdo con estos planteamientos, que sería bueno unirnos. No es que se unan a nosotros, sino que se unan por el país, se unan para cambiar las cosas, se unan inclusive en términos electorales para buscar los mejores candidatos, los más idóneos que permitan realmente que sea gente capaz que entre a resolver los problemas de este país, ¿no? O sea, nuestro proyecto es nacional, no es desligar o poner de lado a nadie porque no está de acuerdo. Capaz que hay mucha gente que no está de acuerdo con nosotros, pero capaz que mucha de esa gente sí está de acuerdo en determinadas cosas que proponemos. Unámonos en lo que tenemos que unirnos. Y después los problemas o lo que nos divide vamos discutiendo en el camino. O sea, yo creo que eso es democrático. Y esa es la única posibilidad que tenemos frente a toda la atomización que existe en el Ecuador, de realmente buscar alternativas válidas para que inclusive a través del proceso electoral
podemos llegar a buen puerto. En ese contexto podríamos decir que Unir Ecuador se convierte en un punto de encuentro para anclar a otros sectores sociales, políticos y generar una oportunidad de horizonte. Yo creo que tendríamos que ser más modestos en el tema. O sea, nosotros simplemente ponemos en la propuesta, ¿no? Capaz que nosotros no somos el punto de encuentro, pero podemos contribuir a que en conjunto podamos ser ese punto de encuentro para el país. O sea, un mecanismo para tender puentes. Puentes y junto con mucha gente empezar a ligarnos, que es un poco el tema del unirnos. O sea, nuestro proyecto es nacionalista, nuestro proyecto es democrático, ¿sí? Y en eso capaz que coincidimos con muchísima gente. No están de acuerdo con el membrete, no importa, pongamos de acuerdo y ponemos los dos membretes y juntos peleamos. O sea, porque no se trata solo de poner membretes. Pero si hay mucha gente, si quieren, estamos unidos con todos. Si es necesario poner 1000 membretes para tirar una misma propuesta, ningún problema. Inclusive pelear y discutir los candidatos que pueden llevar a eso, lo que te decía. La mejor gente de donde salga, si no es nuestro, no importa, si es bueno, si vale la pena que venga y participe. Pero claro, en procesos de este tipo, democráticos, con participación de masas, con transparencia de su gestión. ¿Sí? Eso quiere decir que están abiertas las compuertas o las puertas y ventanas para tender puentes con sectores del correísmo, con sectores... Toda la gente honesta que quiera trabajar. Pues obviamente sabes que aquí hay mucha gente, por ejemplo, hoy mismo, toda la partidocracia ya está anotada para ser candidatos. O sea, los mismos quieren seguir en el tema. Porque la política es eso. En este país es un emprendimiento. Aquellos compañeros que entiendan que la política es un servicio, es una vocación. Es una necesidad para cambiar las cosas. Los que quieren robar y hacer plata, que roben bien, pero no trataremos en lo posible de que no lleguen a unir, ni apoyaremos ese tipo de propuestas. Manuel, pues muy complacido, muy grato este encuentro, esta charla, donde nos has ilustrado, detalladamente de lo que es la realidad política ecuatoriana. Y a ustedes, la audiencia, tanto ecuatoriana como latinoamericana, muchas gracias por esta oportunidad.